tiene dos grandes funciones, ya les voy a pasar el examen. Funciones del oído: la audición y el equilibrio. El oído tiene dos grandes funciones: la audición y el equilibrio. Vamos a ver que ahora se van a dar cuenta que tenemos tres oídos. Tenemos el oído ¿qué? Externo, medio y interno. Vamos a ver qué estructuras forman cada uno de ellos. Vamos a ver que el oído externo lo está formando esta estructura que es la que, la oreja, y este conducto que es el conducto auditivo externo. Si en el examen te pregunto, a ver, dime las estructuras que forman el oído externo: la oreja y el conducto auditivo externo. ¿Quién forma ahora el oído medio? El oído medio está formado por 5 estructuras. La primera es una membranita que está aquí que se llama el tímpano. La segunda es donde se encuentran unos huesecillos y esa se llama la caja del tímpano, que viene siendo este cuadrito que está aquí. La caja del tímpano. Entonces la caja es como una caja y adentro están los huesecillos. Y los otros pues son los huesecillos que forman esta estructura, que tenemos este que es el martillo, el yunque y el estribo. Entonces son las 5 estructuras que me están formando mi oído que medio. Recuerden, tímpano, caja del tímpano, ¿sí? Y los 3 huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Ahora veamos entonces ahora el oído que interno. El oído interno está formado por 4 estructuras. Estos que se llaman los conductos semicirculares. Esta estructura que está acá, que se llama el vestíbulo. Y este que parece un caracol, que se llama la cóclea. Y el último, que son estos, que son los 2 nervios que se unen, que es el nervio vestibular y el nervio coclear. Ya después forman un solo par, que es el vestíbulo. También forma par. Coclear. También van a ser Conductos semicirculares, el vestíbulo, la cóclea y los 2 nervios, el coclear y el vestibular. Ajá, okay. Ya después se unen y forman. Vean, estas estructuras que están acá, tanto el medio como el interno, vean, es esta parte. ¿Saben qué parte es esta? La porción petrosa del hueso temporal. Entonces esas estructuras se van a localizar por dentro de la porción petrosa del hueso. La del oído interno. Temporal, sí. El oído medio y el oído interno se encuentran dentro de la porción petrosa del hueso temporal. ¿Se acuerdan cuando vimos el hueso que se veían esas salientes? Si nosotros quitáramos esa parte, ahí adentro vamos a ver. Es más, no sé si algunos vieron que ya tenían como unas ranuras que hemos tratado de quitar para poder observar esto que está aquí adentro. Bueno, vamos a empezar a ver cada una de ellas. La primera que vamos a ver es esta, que es la oreja. Vamos a ver las partes de la oreja. Alexia, ¿le puedes bajar a donde esté la oreja? El lóbulo, el hélice, el antihélice. Ahí. La oreja principalmente su función es captar el sonido. Captar el sonido para mandarlo a un conducto que se llama el conducto auditivo externo y de ahí llega a la membrana y la membrana se mueve. Entonces su función es captar el sonido. Está compuesto principalmente por 2 partes. Una parte cartilaginosa, por eso tienen la de que queden paradas y las podamos mover hacia donde sea, y la piel. Entonces tienen cartílago y piel, nada más. Tienen varias partes. La parte más externa, que viene siendo todo esto de acá, se llama el hélix. Luego tenemos un repliegue aquí adentro que se llama el antihélix. Y vean, aquí en el antihélix se forma este triangulito que se llama una fosa, que se llama la fosa triangular. Este que ven aquí dentro. Es donde si no se lavan bien las orejas, ahí se les queda suciedad.
Ok, y luego vean, esta zona, esta se llama la concha, que es realmente la que capta el sonido. No sé si han escuchado que cuando van a un evento y hay sonido se llama la concha acústica. Se llama concha acústica porque es la que capta todo el sonido. Este triángulo es la fosa triangular. Y este sería entonces, ¿qué? La concha. En la parte inferior es la única zona donde no hay cartílago y ustedes se lo tocan y es muy blandito, es pura piel. Y ese se llama el lóbulo, que es donde se ponen los aretes. Por eso no les duele, porque es pura piel. O sea que no duele si me ponen una letrita. ¿Te pongo? No. Por arriba del lóbulo de la oreja vamos a encontrar una saliente por arriba, ¿sí? Que es el antitrago. Y en esta parte anterior, esto que sobresale, es el trago, que viene siendo este. Entonces tenemos el trago y el antitrago. Y después ya tenemos, ¿sí?, el orificio del conducto que auditivo externo. ¿Podemos decir metaacústico externo? También. Se escucha más. Se escucha más frío. ¿Quién dio oído? Yo. Aquí está bien orgulloso. Así igualito, ¿verdad? Bueno, pasemos a ver ahora la siguiente estructura, que es el conducto auditivo. Mide 3 centímetros. ¿Cuánto mide? 3 centímetros. Cambia. Pásale para abajo. Para abajo. Ahí. Vamos con él. Ok, el conducto auditivo externo, ya su compañero lo dijo, mide no más de 3 centímetros. El Moore dice que de 2 a 3. Gray dice que 2.5, se va a la mitad. Pero bueno, aprendamos que no debe ser más de 3 centímetros. Esto es importante, porque siempre que introduzcan algo a ese conducto, ya deben que no deben de introducir más de ¿qué? De 3 centímetros, porque si no van a dañar esta membrana. ¿Sí? Vamos a ver que nosotros utilizamos, ¿sí?, se llama otoscopio, donde introducimos unas estructuras de plástico que es para revisar el oído. Entonces mídele, se supone que deben de medir 2.5 centímetros para que no lo dañen. Pero cuando hacemos, por ejemplo, lavado de oídos, también introducimos una estructura para poder lavar el oído, y que a veces es la que utilizamos para poner los pulsocar. Y entonces imagínate, le metes más de 2 puntos, le perforas la membrana. Esta está recubierta de piel y tiene cilios. Y esa piel tiene células glandulares que van a producir cerumen. Tiene Glandulares. Glandulares. Entonces le ponemos que mide menos de 3 centímetros. Menos de 3. pero cubierto de piel, tiene células glandulares que producen qué, profe? La media 2.5, pero no más de 3 centímetros. ¿Qué produce? Cerumen. Las células glandulares producen ¿qué? Cerumen. Y tenemos los cilios, estas glándulas producen cerumen, y los cilios, ¿qué creen que hacen? Se mueven para expulsar el cerumen. Así es como se expulsa el cerumen naturalmente. Granulares. Glandulares. Glándula. Ok, esta tiene 2 porciones, una porción ósea y una porción cartilaginosa. Esta al inicio, vean, ¿la vieron acá? Esta porción es cartilaginosa y luego tiene su porción ¿qué? Ósea. Esto es importante porque la porción cartilaginosa es totalmente horizontal, así. Y la porción ósea se vuelve vertical, hace esto así. Por eso es que cuando vamos a explorar el oído, para que se quede así completamente, jalamos que el oído, y como es cartilaginosa, lo podemos poner a la altura de la ósea y ya podamos ver que la membrana timpánica. Entonces siempre tenemos que subir la oreja hacia arriba para que quede totalmente y pueda yo ver la membrana timpánica. Aprendan, porque luego le dicen, a ver, explora el oído, y le meten y no ven nada. Pues sí, porque no le alzan la oreja, topan ¿a dónde? Al conducto auditivo óseo. Entonces tienes que levantar la oreja para poder ver ya bien la membrana.
Con razón, no mira A veces que me engañan, digo, ¿ya lo viste? Sí, sí, la estoy viendo. Ah. A ver, enséñame. El apuro. Todillo externo porque no le jalan a ver. Bueno, esta es su función, es de transportar esas ondas que captó esta concha hacia la membrana timpánica. Es transportar las ondas sonoras hacia la membrana timpánica. Está altamente inervado, principalmente por el nervio facial. Esta zona está súper inervada, al igual que la membrana timpánica. Me ha tocado gente que se le mete un animalito y no les cuento lo que le duele. Nada. Y tocar la membrana timpánica duele aún más. Por eso cuando les duele el oído, ¿alguien le ha dolido el oído? El dolor es increíble. Porque está altamente inervado. Facial. No sé si tengan alguna duda, pregunta. No. Es fácil. Porque no identifiqué ni siquiera lo tengo. Ya está llegando. Listo, pasemos ahora al oído medio. Y vamos a empezar a ver la primera estructura del oído medio, que es esta que nos más importa. Se llama la membrana timpánica. La membrana timpánica es la que me va a dividir mi oído externo con mi oído medio. Y si se da cuenta, de ahí para adelante, ya todo es interno. O sea, no lo puedo ver porque me va a obstruir ¿quién? La membrana timpánica. Es la que lo protege de la parte externa. Bájale, Alex. Entonces vamos a ver la membrana timpánica. Aquí está. La membrana timpánica tiene que aprender dos características importantes. La membrana timpánica tiene un color gris perla, Vitalino. así como la computadora de Antonio. Es gris perla, pero tiene una característica que cuando yo le echo luz, se refleja en la parte inferior un triangulito que se llama el triángulo luminoso. Entonces, cuando yo voy a hacer la exploración de esa membrana, lo primero que yo voy a investigar es su color, que debe ser un color ¿qué? Gris perla. Y después el triangulito que en la parte inferior se debe marcar, que es el triángulo luminoso. Eso indica que mi membrana timpánica está ¿qué? Normal. Cuando esa membrana timpánica se inflama, se pierde su coloración principalmente. Ya no la ves de color gris perla, sino la ves rosada o la ves roja. Y eso ya quiere decir que no es normal. Y también pierde ¿qué? Su triángulo luminoso. Eso que vemos ahí es más difícil, aunque sí lo podemos ver con un aparato súper especial, pero podemos ver algunas estructuras que se encuentran acá en esta membrana. La primera que vamos a ver es en el centro de la membrana timpánica, que se llama el ombligo. Ahí está. Del ombligo se va a ver una saliente, que es donde se está insertando el mango del martillo. Y entonces esto que ven aquí, este es el mango del martillo. Porque el mango de martillo se inserta a la membrana timpánica para que cuando ésta vibre, mueva el mango. Entonces, esto que vemos acá, está por dentro insertado el mango del martillo. Entonces, acá no sé si ven, esta sí es una membrana timpánica. Bien, y vean, este es el mango del martillo. Aquí no quedó en el centro, pero este sería el ombligo, se supone. No quedó en el ombligo. Y vean, este es el triángulo que luminoso. Después acá se ven dos estructuras, vean, dos estructuras. Esta que se llama el pliegue malleolar posterior y este es el pliegue malleolar anterior. Este es el anterior y este es el posterior. Y en medio de ellos dos queda esta zona que se llama la porción flácida. En otros autores le llaman la pars flácida. Y esta es la más sensible de todas. Esta es muy delgada. Cuando hay una infección en el oído medio, ¿cuál creen que es lo que se rompe de esa parte? La pars flácida. Ahí, por ahí sale todo el material purulento. Pero cuando se rompe se puede volver a Sí, se regenera. Profe, ¿cómo se llamaba la porción flácida? La porción flácida, o algunos autores le llaman pars flácida. ¿Pero cuál? Porción flácida. El examen de mañana no queremos batalla. ¿Ah, qué? El examen de mañana no queremos batalla. No, no. ¿Cómo se llaman los pliegues?
Se llama el pliegue malleolar anterior y el posterior. Aquí. Entre ellos, Y entre ellos dos está la porción flácida. Ya me estás ahí. Ah, no, usted está. Esta tiene tres capas. La capa externa, la media y la interna. con la membrana. La membrana timpánica. La externa tiene las características, ¿sí? Como si fuera un epitelio de una piel. La parte media es la parte de fibras tendinosas, que tiene dos fibras tendinosas. Unas concéntricas, que quiere decir que van de la periferia hacia el centro, hacia el ombligo, y otras circulares. Y que esas son las que hacen que la membrana se pueda ¿qué? Mover. ¿Circulares de qué? Circulares y concéntricas, que vienen desde la periferia hacia el centro. Entonces hace esto así. Este es el ombligo y estas son las concéntricas. Y las otras son ¿qué? Circulares. Y esas son las que hacen que la membrana se pueda ¿qué? Y por último tenemos donde se inserta el mango del martillo, que es una mucosa, porque ya está por dentro de la caja del tímpano. Por eso es que por esta parte fuerte, como tiene un epitelio parecido al de la piel, es muy resistente a los cambios de temperatura, la humedad, a todo lo que entre, no le pasa nada. Y por dentro ya es una mucosa, ¿La del medio cuál que es? sería la interna. La del medio cuál era. La de fibras elásticas, que son estas, concéntricas y circulares. Entonces, su función es recibir las ondas sonoras para que se pueda ¿qué? Mover, se tiene que mover, Vibración. porque si no se mueve no va a mover al mango del martillo. El martillo. Sale, vamos a ver ahora las partes del martillo. Vamos a ver ahora los huesecillos que están formando, más abajo. Más. La cavidad timpánica. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a ver primero este, que es el martillo. El martillo tiene cuatro partes. La primera es esta, que se llama el mango del martillo, que es la que se inserta, ¿sí?, en la membrana timpánica. Después tiene como dos cuñitas así, que se llaman apófisis. Tenemos una apófisis lateral y una apófisis ¿qué? Anterior. Por eso es que le llaman martillo, porque está la cabecita y luego tiene dos estructuras así, como son los que sacan los clavos. Se llama Ah, martillo. sí. Entonces son las apófisis lateral y la apófisis anterior. Después tenemos esta saliente, que es la cabeza, y siempre entre la cabeza y las apófisis ¿qué hay? El cuello. El cuerpo. Es el cuello del martillo. Algo. Este martillo en su cabeza tiene un cartílago, que es con el que se va a articular con el yunque. Entonces, estas articulaciones son sinoviales. Tiene su cartílago, tiene su membrana sinovial y también tiene que líquido sinovial, porque son sinoviales. ¿Es la articulación? Es sinovial porque tiene que. Acuérdense que las articulaciones sinoviales, sus características es que tengan una membrana sinovial, que tengan un cartílago y tengan líquido sinovial. Ok, este mango cuando se mueve va a mover ¿qué? La cabeza, y esta cabeza le va a pegar ¿a quién? Al yunque. El yunque también tiene varias partes. Primero, esta parte donde se va a articular con la cabeza del martillo. Entonces, así se llama la cara articular para el martillo. Después tiene dos salientes. Esta que se llama la rama corta y esta que se llama la rama larga. Y esta es la más importante. ¿Sí? Es como un pie, le va a dar una patada ¿a quién? Al estribo. Digo, al estribo. Entonces, esta es la rama larga. La rama larga le pega ¿a quién? A la cabeza del estribo. Y esta cabeza del estribo tiene dos ramitas, que es la rama posterior y la rama anterior, para mover esta base, que es la base del estribo. Y esta base del estribo, su función es pegarle a una ventana que tiene una membrana que se llama la ventana oval. Pero así sí. para pegarle a la membrana, a la ventana oval. Ah, quedé.
Entonces, el estribo tiene su cabeza, sus dos ramas anteriores y esta que es la más importante, que es la base Del del estilo. estribo. ¿Son ramas qué? Que está en relación con. Esta es la rama posterior y esta es la rama anterior. Y esa va a golpear la ventana ¿qué? Oval. ¿Lo que qué? ¿La membrana qué? Todos golpean a alguien. Todos se golpean entre ellos. Martillo, O sea, Vean es el que- viaje del sonido. Vean qué chistoso, ¿no? O sea, de ondas mueve la membrana timpánica, ¿sí? Y después entre ellos tac, tac, se empiezan a se hacen un movimiento. Entonces se está pegando casi todo el tiempo porque están. Todo el tiempo se están pegando. Por eso llega un momento, ¿sí? En donde esta membrana timpánica, aguas, los que usan audífonos, aguas. Para que dé más. Sí, porque estas estructuras, estas fibras se rompen con tanto movimiento, ¿sí? Y al moverse forman tejido fibroso, y después de que ya se forma tejido fibroso ya no se puede ¿qué? Mover, y por eso empiezan a perder la audición. Y no solo eso, al empezar a perder la audición, la membrana se queda más dura, ya no se puede mover y empiezan a quedar con un sonido que queda sonando. Y eso ya no se quita. Y a veces que el Señor me dice, oiga, quítalo, no se puede. Andaba de cholo escuchando ahí cuando sale de cholo. ¿Y el aparato que les ponen, no sé cómo funciona? Ese lo que es aumenta, haz de cuenta que la onda sonora tiene una amplitud y ese es como un micrófono, aumenta la amplitud para pegarle más fuerte a la membrana. Y cuando se tapan mucho así los oídos. Cuando se tapan es por lo que vimos en el conducto auditivo externo, que es por el qué, por el cerumen. El cerumen tiene una consistencia, cuando se vuelve más, no, como chiclosa, ¿sí? Las fibras esas que tienen ahí no las pueden mover, se empiezan a quedar atoradas. No. Ahora, ¿qué debemos de hacer ahí? Qué bueno que preguntaste, porque eso es bien básico. ¿Qué debemos de hacer ahí? No metemos cotonetes, porque el cotonete lo que hace es meter más el cerumen. Dicen que hasta es mejor un broche. Ni broches tampoco. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que se desplace ese cerumen y se salga. Lo ideal se llama aceite de almendras. El aceite lubricas el conducto y automáticamente se sale todo el cerumen. El aceite tiene varios beneficios. El primero es que sale todo el cerumen y aparte, por ejemplo, aquí es una zona con mucha humedad porque tenemos cerca el mar. Y esa humedad se va a los conductos auditivos y provoca hongos. Por eso es que cuando vas al albergue y al rato, ay, me está doliendo el oído, porque entró agua y te provoca un aumento de la humedad y te provoca hongos. Por ejemplo, ahora que viene este clima caluroso y más húmedo, el paciente produce mucho hongo y a cada rato le está doliendo. ¿Y el aceite qué hace? Rechaza la humedad. Entonces yo le digo al paciente, te va re bien, porque aparte de que te limpia los oídos, te rechaza la humedad y aguas. Cuando vayan a nadar, pónganse unas gotas de aceite de almendras. No necesitan ponerse tampones y con eso no se van a enfermar. Doctor, entonces, digo, si escucho muy poquito es porque la membrana se mueve. Acuérdense que la membrana timpánica no se está moviendo, por eso no escuchan. Ahorita ya estamos viendo que una de las partes es la membrana timpánica o pueden ser los huesecillos o ahorita nos vamos a meter algo más grave que es en la parte interna, en el oído interno. Ahí tenemos que saber qué es lo que está pasando. Profe, yo cuando estaba más chiquita me caí, me fracturé y me causó la fractura, me dañó la membrana timpánica y tuve que usar casi toda la primaria para todo auditivo. Por eso está así. Y ahora por eso estoy así. Me cayó muchas veces. Y a raíz de eso me tuve que usar toda la primaria para todo el lado izquierdo. Sí, y el aparato lo que hace es un micrófono, aumenta la onda. Era bien divertido porque cuando no quería escucharlos de este lado lo apagaba y escuchaba. Era bien divertido. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿No tienen dudas, preguntas hasta acá? Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo más importante, que es el oído interno. Y ahí vamos a ver las funciones de cómo funciona ese oído interno. De acá habrán clases a los 16 en línea y no es lo mismo porque van a ver que aquí lo van a poder entender mejor. En línea, por más que les quiero explicar, no les Ahí está. y esto es algo complicado, pero bien importante. Ahorita van a ver la importancia de esto. Sale, ¿pasa? ¿Más?
Ok, hay que aceptar. Vean, la porción petrosa y aquí dentro de la porción petrosa, pues ya saben que encontramos el oído medio y el oído interno. ¿Sigue bajando? ¿Qué dices? Pues aquí estamos viendo, ya estamos viendo el oído interno. Bájale. Y ya llegamos acá, ahí. Ahí está. El oído interno está compuesto por tres estructuras que ya vimos: los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Pero tenemos dos tipos, uno que es óseo y otro que es membranoso. Entonces tenemos el laberinto óseo y el laberinto ¿qué? Membranoso. El laberinto óseo está formado por los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea, que viene siendo todo esto gris, que es óseo. Ahora vean, por dentro del óseo tenemos estos conductos en azul, ¿ya vieron? Sí. Ahora vamos a ver entonces, laberinto óseo, ¿quién lo forma? Los conductos semicirculares, vestíbulo y y la cóclea. la cóclea. Ese es el óseo. Ahora, por dentro de él hay unos conductos, que viene siendo esto azul. Ahora vamos a ver quién forma ese laberinto que membranoso. Los conductos semicirculares, vean, ahora aquí ya se forman estas que se llaman las ampollas de los conductos semicirculares. Vean esta que se llama el utrículo y este que se llama el sáculo, y que entre ellos dos se comunican por medio de este conducto que se llama el conducto ¿qué? Utrículo sacular. Y este que es la rampa timpánica. El azul es la rampa timpánica. ¿Cuál fue el primero que dijo antes de la Cutículo sacular, dijo. El sáculo. Vean, los conductos semicirculares, las ampollas, el utrículo, aquí desemboca todo el utrículo. Este es el sáculo, y el utrículo y el sáculo están unidos por medio de este conducto que se llama el conducto utrículo sacular. Y de este ya viene a esto azul. Esto azul se llama la rampa timpánica. Doctor, ¿es cierto de que si dependiendo de si el sonido es agudo o grave llega más al centro de la cóclea? Doctor, el examen va a ser teórico nada más. Sí, 5 preguntas, así, rápido. Va a ser con Hágame imagen. La que sí es con imágenes es el del ojo, porque se acuerdan que les voy a poner Ah, sí. Un corte. cuál ve, cuál no ve y todo. Eso es lo más difícil. Ay, no me acordaba de esa clase. A ver, hasta aquí vamos bien. Sí. Ya vimos el laberinto óseo y ya vimos el laberinto ¿qué? Membranoso. Bueno, aquí es donde se lleva a cabo las dos funciones del oído, que era ¿qué? El equilibrio y la audición. Vamos a ver que el equilibrio está dado por estas estructuras. Vean, los conductos semicirculares y el vestíbulo en el óseo. El equilibrio en el laberinto óseo está dado por los conductos semicirculares y el vestíbulo. Esos dos van a dar el equilibrio. Ahora, en el laberinto membranoso está dado por los conductos semicirculares, la ampolla, el utrículo, el sáculo y el conducto utrículo sacular. Estas estructuras me van a dar ¿qué? El equilibrio. Conductos semicirculares, ampollas, utrículo, conducto utrículo sacular y el sáculo. Esas estructuras membranosas me van a dar ¿qué? El equilibrio. Okay. Entonces te pregunto, según el laberinto membranoso, ¿quién le da ok. el equilibrio? Los conductos semicirculares, la ampolla, el utrículo, el conducto utrículo sacular y el sáculo. ¿Quién me da entonces la audición? Pues bien fácil. ¿La rampa qué? Timpánica. ¿Mamá? La rampa timpánica. Ok, vean.
Esto que ven de azul, que quedamos que es el laberinto membranoso, está lleno de un líquido. Todo el laberinto membranoso está lleno de un líquido. Se llama la endolinfa. Y todo lo que está por fuera del laberinto membranoso está lleno también de un líquido que se llama la perilinfa. Entonces, lo que está dentro del laberinto membranoso se llama la endolinfa y lo que está afuera del laberinto membranoso se llama la perilinfa. Hasta aquí vamos bien. Sí. Vale, ahora vamos a lo bueno. Vamos a ver cómo se da el equilibrio primero y luego la audición. El equilibrio. El equilibrio está dado por dos sistemas. Vamos a ver el primero, que es el sistema de los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares tenemos tres conductos semicirculares. Un anterior, un posterior y un lateral. Tienen una posición especial. Por ejemplo, ¿sí? El anterior está así. ¿Ya vieron? Esta es la cabeza y esta es la cara. Esta es la cara de la persona. El conducto está así. Ese es el anterior. El posterior, esta es la cara. Está así. Está así. Y el lateral está así. Rodeado. Esto es importante que lo aprendan porque ahorita vamos a ver las posiciones. ¿Le entendieron? No. Mejor tú también mirando. Una chapita. Es que ¿Qué beneficios del chapita? no, es que no voy a alcanzar así tan fácil. Entonces, esta es la cara. El conducto anterior está así. ¿Sí vieron? Arriba, sí. Este es el anterior. El posterior está así. Por detrás. Y el lateral está así. Rodeándolo así. ¿Sí lo entendieron? Entonces, así lo vamos a ¿Este qué es? Posterior, lateral. Lateral. Eso es importante porque ahorita vamos a ver el movimiento. Ok, vean entonces. No, empezó de este lado. Si se dan cuenta de dónde nacen los nervios vestibulares, de las ampollas. En estas ampollas, porque cada semicircular tiene una ampolla, hay un epitelio que tiene cilios también y que encima de esos cilios se forma una sustancia gelatinosa. ¿Sí? Ahí se forma una sustancia gelatinosa y que aquí, para que le entiendan, esa sustancia gelatinosa se forma como una bandera, queda así parada sobre los cilios. Adentro de esto, ¿qué quedamos que tenía? Entonces vean, si yo hago un movimiento vamos a ver el primero, ¿sí? Que era así. Si yo hago un movimiento y la cabeza hace esto así, la endolinfa hace esto para acá, y entonces aquí donde teníamos, ¿sí? La ampolla, está la banderita, entonces la endolinfa pasa y la estimula, y le dice hacia qué lado se va a mover, que este lado es hacia el lado ¿qué? Derecho. Y cuando hace esto así acá, es hacia el lado ¿qué? Entonces, hacer ese movimiento, sí, esa se va por estos nervios y manda al cerebro y le dice, está moviendo la cabeza a la derecha o a la izquierda. Y eso evita que el paciente no sé qué, maree. Entonces, hay veces que el paciente dice, doctor, yo estoy bien, pero nada más hago estos movimientos y me mareo. ¿Qué conducto está alterado? Anterior. El anterior. Sí, me mareo. Ahí está, anterior. Ahora vean, el posterior, ¿cómo es? Sí, no. Entonces, ahora va a ser ¿qué? Sí. Esto, cuando haga esto ya así, entendí. se mueve la endolinfa, toca la banderita Cuando gira lateral. y le dice, ¿se va a agachar? O se va a hacer para la parte posterior y eso va a evitar que no sé qué. O sea, hay veces que el paciente te dice, no, doctor, yo estoy bien, pero no me puedo agachar ni levantar porque me mareo. ¿Cuál es el conducto afectado? El posterior. Y el lateral cuando lo gira. Y el lateral es cuando haces esto así. Gira. Ah, es el que casi todo. Ya. Y cuando haces esto, ahora en el conducto, en la ampolla del conducto, ¿qué? Lateral, ¿sí? La banderita está así
y cuando empieza la endolinfa lo empieza a tocar y se empieza a mover así, la banderita. Por eso es que cuando te paras, sientes todavía que sigue así porque la endolinfa se sigue moviendo y la banderita se sigue moviendo. Hasta que se para la endolinfa, se te queda lo mareado. Que es lo mismo que cuando te subes a un juego que da muchas vueltas. La endolinfa está dando vueltas y la bandera se está moviendo. Profe, ¿y la bandera? Ya te bajas y todavía sigues. Sí, sí, me mareé con todo. Profe, ¿cómo se llama la bandera? Se llama sustancia gelatinosa. Ah, yo le puse una banderita. Yo les digo como bandera para que le puedan entender, pero es una sustancia gelatinosa que ahí está. Yo Y le que puse- se mueve a través de quién? De la endolinfa. Ahora, ya vimos quién te da la... Ahora, ahí va importante. ¿Cuál El es la equilibrio. función de los conductos semicirculares y las ampollas? Pues darle equilibrio. Dar el equilibrio de la posición de quién? De la cabeza. ¿Por qué? Porque esta se mueve hacia donde se mueva y es la que va a dar la posición. Entonces uno otorrino te evalúa mucho eso de las vueltas. Sí, o te tiene que revisar y te está revisando ¿qué? Los conductos La semicirculares. banderita. La banderita. Y cuando da el vértigo, es falta de la endolinfa. A veces que la endolinfa se vuelve muy espesa. Y al volverse muy espesa, ¿qué quiere decir que pasa? Pasa bien lentamente. Si el paciente se agacha y no se mueve la bandera porque la endolinfa todavía se mueve y ya que le mueve la bandera, ay, ya se me pasó. A veces es por eso. Pero ahorita vamos a ver otro. A ver, ¿sí le entendieron a esta? Sí. Ya aprendieron hasta de las vueltas porque ustedes se paran y les siguen dando vueltas. Ok, ahora veamos el otro sistema. El otro sistema está dado por el utrículo y por el sáculo. En el utrículo y en el sáculo ahí no hay bandera. Ahí hay un sistema gelatinoso, pero ahí tiene piedritas. Ahora son piedras, fíjense. Y sí son piedras porque están formadas de carbonato de calcio. Y esas se llaman otolitos, que son unas piedras pequeñitas formadas por carbonato de calcio que están ahora dentro de esa sustancia gelatinosa. ¿Y ahora qué hacen esos otolitos? Esos se mueven, Otolito. otolitos, pero se mueven al movimiento de aceleración y desaceleración. No sé si les ha pasado que se suben a un camión, a un carro y arranca rápido y tu otolito se queda atorado y cuando te vas tú sientes que vas para atrás en lugar de ir para adelante. Y que dices, caray, siento que estoy yendo. Ah, no, es que porque tu otolito se quedó atorado y no se ha ido hacia adelante. O igual, cuando se frena y tú sigues que sientes que todavía sigues yendo. ¿Por qué? Porque el otolito se quedó ahí. O lo que más se ve es visible cuando te subes a un juego mecánico. Que queda acá y baja y tú sientes que se te quedó todo arriba porque dices, siento que me quedé allá. Entonces no estaba loco. ¿Por qué sientes esa sensación? Porque el otolito siguió allá y no bajó. Ya que baja, ya. Ay, ¿por qué siento esa sensación? Por los otolitos. Entonces, ¿qué pasa aquí en el utrículo y en el sáculo? Es el que da el equilibrio de ¿qué? De la aceleración y desaceleración por medio de unas granulaciones que se llaman ¿cómo? Otolitos. Otolito. Entonces estos estimulan a esas vellosidades que están en el utrículo y el sáculo, que también lo mandan acá para ver la aceleración y la desaceleración. Y estos están conectados con lo visual o algo así, porque, por ejemplo, cuando estás en un carro y pasa otro moviéndose, sientes lo que te Es que esto está conectado con la vía visual. Mañana vemos el ritmo del biológico. Sí. No, así de blanco porque va a ser en el salón. Entonces sí mañana. No, uniforme Pero, blanco. y aclaré lo del 16 porque ellos dicen que les dijo de la otra semana. No, como de la otra semana. Sí, estamos alegando. A ver, lo voy a grabar diciendo eso, profe, para mandárselo. No, es mañana, porque como la otra semana ya tenemos que entregar calificación. Ok. Diga mañana. Antonio O reportero. sea, mañana lo que nos sacamos nos va a poner final. Sí, ya mañana. No, lo va a promediar con otro. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver, para que le mandes al 16 también. A ver, vamos a hacer una cosa. Si mañana el doctor López Castro no me pide las calificaciones, lo hacemos el lunes, para que tengan tiempo para estudiar. ¿Sale? El lunes. El lunes es ¿Cuándo va a ser el ordinario? El lunes. Ah, pues el lunes lo hacemos, para que estudien de todo. Sale. A ver, escuchen. Este esquema también es para los pacientes que tienen vértigo.
Muchas veces los pacientes que tienen vértigo, sus otolitos no se mueven, se quedan atorados y por eso se marean. Y por eso hacemos una maniobra para desatorar esos otolitos y que se le quite el mareo. ¿Saben qué hacemos? Al paciente lo acostamos completamente, ¿sí? Y cuando lo acostamos lo levantamos rápido. Y al levantarlo rápido se mueven los otolitos y se les quita el mareo. Te campa, como pegado. Ey, pero yo no tengo vértigo, Ok, vamos a ver lo último, que es la audición. Ya vimos el equilibrio. ¿Tienen alguna duda del equilibrio? ¿Ya vieron bien? Los movimientos de la cabeza, la aceleración, la desaceleración. Entonces ahora que suban al juego mecánico ya vas a saber, ay, mis otolitos se quedan allá. Mi otolito quedó pegado lo mismo, profe. Me voy a decir, pero Lo bueno es que ya Profe, quedó pegado mi otolito el domingo todavía. Quedó pegado mi otolito para acá todavía el domingo. Va a ser a las 11, ¿no? ¿A qué hora es el examen con...? A Ah, es a las las 7, 7. ¿no? A las 11. Como para las 5 está bien. Ah, está bien fácil, ¿no? Pero esos temas. Yo voy a ir mañana que me lo haga. Antonio. Sale, vamos a ver ahora el sistema auditivo. Ahí está. Vamos a ver ahora la audición. Aquí en este dibujo podemos ver las dos partes. Esto gris que se llama la rampa vestibular y esto azul que se llama la rampa ¿qué? Timpánica. En esta rampa timpánica tenemos muchas células ciliadas y que se van uniendo cada una de ellas para formar un nervio, que es el nervio ¿qué? Coclear. Estas células ciliadas, que algunos autores le llaman el órgano de Corti, ¿sí? El órgano de Corti. Pues es el órgano de Corti, que son esas células ciliadas, ¿sí? Están en toda la rampa ¿qué? Timpánica. Ahí va. ¿Células de qué? De corte. El Corti. Estas tienen cilios. Acá para afuera tienen cilios. ¿Y qué hay aquí afuera? Perilinfa. Entonces vean qué padre está eso. Entra el sonido. ¿Lo capta quién? La oreja. Esas ondas la aumenta a través del conducto auditivo externo y hace que esta membrana que vibre. Y esta hace que el mango del martillo se mueva, que la cabeza le pegue a quién? Al yunque. Que el yunque le dé una patada que es el estribo. Que el estribo le pegue a una ventana que es oval. Y esa membrana oval le pega a quién? A la perilinfa. La perilinfa se mueve hacia acá y empieza a estimular los cilios del órgano de Corti que está mandando la información ¿a dónde? Al nervio coclear. ¿Sí? Este sonido y esta va a determinar la onda sonora. ¿Sí? Si el si el yunque le hace así, una patadita, pues la perilinfa va a llegar acá. Pero si el sonido es muy agudo, entonces lo mueve todo y llega hasta acá. ¿Y qué hace? Vean, viene por acá, da la vuelta y regresa acá. ¿Y quién lo para? ¿La ventana qué? Sí, la ventana redonda. Entonces la ventana redonda es como un rompeolas que llega a la endolimfa y ahí es donde se detiene. Y otra vez vuelve a moverse y llega y ahí es donde se detiene la perilinfa. Vuelve a estimular y otra vez llega y ahí se detiene. Entonces se estimula a través de la ventana oval y se para la perilinfa a través de la ventana ¿qué? Redonda. Entonces vean cómo esto estimula al órgano de Corti en la endolinfa, ¿sí? Y de ahí manda la información hacia los nervios que están formando el nervio coclear. Aquí están los nervios vestibulares y ya se juntan los dos y forman el nervio vestibular coclear. Okay. Entonces de ahí depende la intensidad y todo. Entonces un paciente que está sordo, necesito ver si su nervio es el que está dañado, si su área auditiva es la que está dañada, o si es esta estructura que está dañada, o puede ser estos, o hasta la membrana. de la ventana oval también. Dependiendo de la estructura que está dañada, es como les ponen el... Depende de lo que le...
Por ejemplo, si todo está bien, el problema de la membrana, entonces cuando le ponen un Sí se aparato. puede. Pero si es acá, del aparato no le sirve nada. ¿Y si es en el cerebro? ¿Y si es en el cerebro? ¿no? O sea, así es como se lleva a cabo la audición. Se ve así como de película, pero así es. Entonces se hace un estudio desde la membrana. Hacen la membrana, luego ven los huesecillos, Luego los- la ventana oval, la perilinfa, la endolinfa, el Los nervio conductos. y el cerebro. Así es como van Sí, viendo. pues, pero se empieza desde los Desde afuera. o se van directamente al cerebro. No, primero de afuera y van así paso por paso hasta que llegan hasta Van diciendo, vamos a checar lo más fácil de arreglar primero. así es, o primero la membrana. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ahora vean, por último, ya para que esta endolinfa se va por este conducto y llega a este seno. ¿Sí? Es el seno. A este seno, que es el seno utrículo. Y aquí se absorbe la endolinfa, porque acá pasa, ¿quién creen? La dura madre. Y entonces ahí tiene vasos sanguíneos y ahí se absorbe la endolinfa. Entonces se absorbe. En el seno Utrículo. utricular. Ahí no te dice focus, por ahí está. La película. Ahí ven. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes. Nos vamos a seguir viendo. Pero bueno, pues ya